socios de la Real Liga Naval Española, amigos y seguidores del canal YouTube de la Liga Naval. Dentro del ciclo de paradojas, caprichos e ironías de la historia marítima, el presidente me pidió que pronunciara una conferencia sobre la vida de ese ilustre español Isaac Peral y Caballero, teniente de navío e inventor del primer submarino eléctrico de la historia. Con sumo placer, aunque con responsabilidad, ya que lo que pretendo con estas palabras es poner en claro lo que realmente le ocurrió a este marino y por qué su proyecto de submarino al final no siguió adelante. Isaac Peral nace el 1 de junio del año de 1851 en el seno de una familia de marinos, ya que su abuelo era marino de artillería naval, su padre era de infante de marina, su hermano mayor también ingresó en la armada, Pedro, y su hermano Manuel también fue oficial de marina. Como su padre siempre estaba destinado en algún punto de los territorios españoles marítimos, que en esa época abarcaba medio mundo, ya que venían desde el Pacífico o Filipinas hasta prácticamente todas las Antillas y posesiones africanas. Su madre Isabel no se arredró y como los salarios no daban para mucho y tenía varios hijos, envió el 9 de enero de 1860 una solicitud a la reina Isabel II, la cual concedió al joven Isaac de tan solo 8 años el título de aspirante de marina y el derecho a utilizar el uniforme de la corporación, con el compromiso de ingresar en la escuela naval en cuanto alcanzara la edad pertinente. En este cómic vemos aquí los primeros años, el nacimiento y los primeros años, la infancia de Isaac Peral con sus hermanos marinos, como he relatado anteriormente. Cartagena siempre se distinguió por el afecto que le tuvo a su ilustre hijo, y aquí está un ejemplo. En la casa donde él nació, en el Callejón de Zorrilla, pues hay esta placa pues, que se colocó hace pues, casi 30 años, en la que dice claramente que en esta casa nació Isaac Peral y Caballero, inventor del submarino. 1851-1895, que fue el año de su fallecimiento. Cuando pasó el examen de acceso al Colegio Naval Militar de San Fernando, ahí comenzó sus estudios y se vio rápidamente la aplicación por la aritmética, geometría, álgebra, etc. De ahí que sus compañeros lo apodasen como el profundo Isaac, porque no es normal que a esa temprana edad de 14 años tener una gran afición por estas ciencias exactas. En el año 66, al finalizar, fue destinado a la corbeta Villa de Bilbao, como alumno todavía, para dar una vuelta al mundo que duró 8 meses, desde enero hasta octubre. Aquí vemos en esta transparencia la fachada del Colegio Naval Militar de San Fernando, ubicada en la población militar de la isla de León. Este edificio, noble edificio neoclásico, hoy día es sede de la Escuela de Suboficiales, ya que la Escuela de Oficiales ha sido trasladada o fue trasladada el año 43 a Marín, Pontevedra. En esta transparencia podemos ver un resumen muy sencillo de los 25 años que estuvo Peral al servicio de la Armada, que no son pocos, un cuarto de siglo. Vemos que ingresa en el año 65, como hemos dicho, asciende a Guardia Marina de Segunda. El año 66, la Vuelta al Mundo, del año 67, durante 10 meses. Al finalizar esta Vuelta al Mundo, embarca en las fragatas Victoria y Numancia en enero del 70 y es nombrado Guardia Marina de Primera. Posteriormente pasa a la fragata Arapiles y asciende al frente de navío en el año 1872. Es entonces destinado a Cuba. Cuba y Filipinas eran dos destinos navales donde todos los oficiales de marina pasaban por él. Eran destinos problemáticos, primero porque en aquella época se tardaban meses en incorporarse, en segundo lugar por las enfermedades que había, y en tercer lugar por la insurrección permanente que había en estos archipiélagos. De hecho, él permanece 2 años en Cuba. Pasa a ser segundo comandante del cañonero Dardo y tiene un curioso combate en tierra en Nuevitas, cuando el comandante le ordena que con una sección de marinería desembarque y defienda a la población contra los insurrectos. En esta situación permanece pues más de un mes y como resultado de esta acción, valerosa acción, le es concedida la Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo, primera condecoración que obtiene Isaac Peral en su carrera. Posteriormente pasa destinado a la fragata Gerona, el 9 de febrero del 74, y llega a Cádiz, incorporándose a la península, después de estar 2 años en las Antillas. Embarca en la fragata Concepción en el año 75 y aquí le toca también vivir
la guerra carlista, en la cual tiene que participar en varios bombardeos a la costa contra los insurgentes. Posteriormente, terminado este periplo en la fragata Concepción, pasa a la fragata Blanca ya como profesor y está ahí un año dando clase de matemáticas a los alumnos de la Escuela Naval. Como tenía una gran afición al estudio y a las ciencias exactas, pues pide realizar el curso de ampliación de estudios superiores en el Observatorio Astronómico y le es concedido incorporándose en el año 77. Ahí asciende realizando este curso a teniente de navío de segunda, con fecha 21 de julio del 80. Cuando acaba el curso va destinado a Cavite a la Comisión Hidrográfica y posteriormente pasa al cañonero Mindoro. Al cabo del año es nombrado comandante del cañonero cavileño en Joló, destacamento de Joló, y desempeña este destino por un año, desde noviembre hasta noviembre del 82. Regresa a España en diciembre como profesor del Observatorio Astronómico, ya que ha sido reclamado por su director, el general Cecilio Pujazón. En aquella época, cuando Peral decide ponerse a estudiar el submarino, y esta decisión de estudiar un buque que pueda navegar por debajo del agua viene motivado por el incidente que tuvo España en aquella época con Alemania por el tema de las Carolinas. Las Carolinas eran unas islas del Pacífico descubiertas por España a mediados del siglo XVI, pero la verdad es que había tenido poca presencia española y con este motivo pues decide Alemania ocuparla. Manda un cañonero allí, el cañonero Iltis, que se encuentra con un buque de transporte español. En fin, no hay tiros, pero casi. Hay discusiones y entonces España sabiamente decide que el Papa haga un laudo y el laudo al final le da la razón a España, pero le da concesiones también a Alemania. Con este motivo y viendo Peral que la escuadra española era claramente inferior a la alemana, decide inventar un arma que pueda batir a todos los buques de superficie, y esta arma era el submarino. ¿Cómo estaba el submarino en el siglo XIX? Pues un estado prácticamente de edad de piedra. A la derecha de la transparencia vemos una especie de huevo de madera, que es la tortuga de Bushnell, que ella se arroja en sí el mérito de haber sido el primer submarino de combate. Bueno, realmente era un huevo de madera que metieron dentro a un sargento de infantería marina, israelí, y iba a tratar de hundir la fragata británica Housatonic, que estaba fondeada en el río Hudson, en plena guerra de independencia. Pero claro, que no sabía quizás por ser infante, que un peso sumergido no tiene fuerza para hacer un agujero en el casco de una fragata, y muchísimo menos si la fragata va forrada de cobre. Esto fue un fracaso. Pero en fin, en los anales de la historia naval norteamericana se lo adjudican como el primer ataque de un submarino a un buque de superficie. Dentro de los inventos, otro norteamericano, Fulton, que es el padre de la máquina de vapor, intenta aplicar el vapor al submarino, pero claro, cuando hace inmersión el vapor no funciona. Entonces en superficie iba con la vela que vemos en la parte alta. Un pequeño desastre. Ya dentro del ámbito español hubo dos insignes inventores de submarinos, uno muy conocido que fue Narciso Monturiol, que hizo, como buen catalán, un submarino no para la guerra, sino para recoger coral, ya que vio en Rosas que los pescadores se jugaban la vida intentando de cobrar este animal, que es el coral, animal que no se mueve, pero de un elevado precio. Y en Logroño, otro inventor, Cosme García, pues inventó otro submarino que le puso el curioso nombre de Garcibuzo, García por García sería. Ambos experimentaron sus submarinos, era Monturiol en Barcelona y Cosme García en Alicante, con poco éxito desde el punto de vista de la inversión. No obstante, siguió adelante Monturiol y creó un segundo submarino, el Ictinio, mucho mayor, ya que tenía 17 metros en lugar de los 7 metros que tenía el primero, y le podemos decir que tenía una gran imaginación, ya que fue el primer submarino que llevó un sistema de propulsión independiente del aire, ya que por medio de una sustancia química él creaba una combustión, esa combustión elevaba la presión dentro de un cilindro y ese cilindro era el que accionaría la hélice del submarino. Desgraciadamente no se conserva ninguno de los dos ejemplares que fueron destruidos por sus autores. Ya vemos aquí al Peral en un esquema que vemos que realmente ya se parece a un submarino moderno. Era un submarino de grandes dimensiones para la época, ya que desplazaba 77 toneladas de superficie y 85 en inmersión. La eslora eran 22 metros y sus características pues eran importantes, casi diría yo que semejantes a la de los submarinos en la Primera Guerra Mundial, ya que podía dar el orden de los 8 nudos en inmersión y 12 en superficie.
teniendo además un radio de acción del orden de los 200 millas, algo que no conseguía ningún submarino en la época. Competencia del Peral en aquella época fue el francés Gimnot, que tenía muchísimo menos alcance, muchísima menos cota y además fue votado 17 días más tarde que el Peral. Realmente el Peral tiene la iniciativa del submarino eléctrico. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, Peral ya empezó a pergeñar en sus estudios en el Observatorio de Marina y presentó este proyecto al ministro de Marina, Pezuela. Le escribió una carta con el visto bueno del general Pujazón, que era su jefe. Entonces el ministro de Marina le dijo que fuera a Madrid a explicar su proyecto. No solo fue a explicar el proyecto, sino que además hizo una demostración con el aparato de profundidades que había inventado Peral. ¿En qué consistía este aparato de profundidades? Pues era un mecanismo de placa y péndulo en el cual la parte superior de la placa estaba en contacto con el agua y por lo tanto recibía la presión. Si estoy a 10 metros de profundidad, pues tengo una presión de 2 kilos, a 20 metros de 3 kilos y así sucesivamente, porque recordemos que la presión atmosférica es 1 kilo. Por otro lado, yo graduaba la cota que quería estar. Si yo quería estar a 20 metros, pues lógicamente le metía 3 kilos. Entonces, según se compensase la presión por uno y por otro, se accionaba o no las dos hélices que había de posicionamiento a proa y a popa, movidas eléctricamente. Igualmente, si el barco cogía una inclinación a bajar o a subir, automáticamente el mecanismo de péndulo accionaba uno de los dos motores para recuperar la horizontalidad. Aquí vemos el día de la botadura del Peral. Ese día estaba el arsenal de la Carraca lleno de miles de visitantes que vitoreaban a Peral. Esto tuvo un doble efecto. En primer lugar, Peral se convirtió posiblemente en el español más célebre en esa fecha, en el año 88, pero también provocaba la envidia de mucha gente y de sus colegas. De hecho, el día de la botadura apareció rota una pala de uno de los dos ejes principales. Y al hacer la primera inmersión se descubrió que estaba abierta la válvula de ventilación de proa. Alguien la había dejado inadvertidamente, incluso es posible que algún miembro de la dotación. Peral no solo inventó el submarino, sino que además, en ese extraordinario cerebro que él tenía, además del primer submarino eléctrico de la historia, realizó el aparato de profundidades que acabo de mencionar, que también fue a Madrid a hacerle una demostración al ministro de Marina, al ministro de la Guerra y a la reina regente, que le tomó un gran afecto. De hecho, posteriormente le regaló un sable de honor. Además, fue el primer submarino que hizo un lanzamiento de torpedos. En aquella época no era fácil lanzar un torpedo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, debo ver la forma de compensar y que no me entre el mar océano cuando abro la porta exterior. Entonces tengo que tener porta exterior, porta interior y un sistema de compensación por aire comprimido que me impida que el agua entre. Bien, también se carecía de periscopio, entonces se inventó una torre óptica de visión. Por medio de 4 lentes Fresnel se proyectaba la imagen del exterior dentro de la carta náutica del departamento de Rota. Y además, otro problema que tuvo que solventar era que dentro de un cilindro de acero, pues una hoja magnética no funcionaba. ¿Por qué? Porque la aguja magnética, cuando se rodea de acero, pues no sabe dónde ir. Él inventó una aguja magnética compensada que funcionaba perfectamente, como lo demostró durante las pruebas de mar. Y no solo con eso, sino que más tarde inventó la aguja giroscópica, en el cual hay un toro que está girando a miles de revoluciones y este toro tiene un eje que siempre señala al norte del velero. También inventó unos reflectores de arco que permitía iluminar cuando el submarino estaba en inmersión, pues del orden de los 150 metros de profundidad. La corredera eléctrica, que los buques de superficie pues era sencillamente un cabo lleno de nudos, pues la velocidad se dan nudos, se echa por la popa y sabiendo los nudos que van pasando. Eso no se veía en el submarino. Entonces él inventó una corredera eléctrica que marcaba la velocidad instantánea del submarino. También una sirena eléctrica, que tampoco, lógicamente, por características del submarino, no podía utilizar una sirena normal de un barco, porque si no, en inmersión no funcionaría, y un sistema de regeneración del aire que era un gran problema. Entonces él lo resolvió con cal varitada, y así quedaba con el CO2 y desprendía oxígeno. Vemos en esta transparencia los planos del Peral, que era un submarino pues muy complicado para la época y solamente podía haber sido realizado por un genio como era la inteligencia de Isaac Peral. Vemos una rampa inclinada que es por donde se colocan los torpedos en su estiba, entrando por la popa de la torreta o de la vela. Aquí vemos con detalle
ya en este dibujo perfectamente cómo era el submarino en su interior. Vemos que a la izquierda es la proa, vemos la tapa del tubo lanzatorpedos que está abierta, encima del tubo lanzatorpedos va un cilindro rojo que es el aire comprimido que regulaba el lanzamiento de torpedos. Posteriormente vemos 2 torpedos, el submarino puede llevar hasta 3 torpedos, lo cual en la época pues quiere decir que podía hundir hasta 3 barcos. Posteriormente, después del compartimento de torpedos, vemos una serie de celdillas que corresponden a las 600 elementos de batería que movían los 2 motores de 60 caballos, 30 cada uno, a popa. Encima de esta batería iban una serie de tanques de aire comprimido que servían también para regular el nivel de flotabilidad del submarino, soplando o admitiendo agua en el interior para mantener la cota deseada. Encima del tanque rojo de torpedo vemos la admisión de aire fresco y a popa vemos por donde salía el aire fresco en superficie. Luego vemos perfectamente la torreta de visión que equivale el día al periscopio, etcétera, etcétera. En la porta de torpedos se puede observar hoy día, porque está en el Museo Naval, el nombre y la dotación de las 10 personas que embarcaron en el submarino. En ella había 5 tenientes de navío, 4 correspondientes a propulsión, 4 oficiales o suboficiales de propulsión, un delineante más Isaac Peral. Aquí vemos los retratos de los 5 tenientes de navío. Uno de ellos llegaría más tarde a vicealmirante. Y ya entramos en el periodo de las pruebas. Las pruebas fueron muy exigentes, lógicamente, para poder cualificar un submarino y decir si realmente podía seguir adelante en el proyecto. Se exigían evoluciones en superficie, evoluciones en inmersión, lanzamiento de torpedos, ataque a buques en superficie de día y de noche. Y por último, el gran examen fue el día 7 de junio, en el cual el submarino realizaba las últimas pruebas. Realmente la única prueba que no dieron el visto bueno la Junta Técnica, y tiene su razón de ser. El Peral había atacado al crucero Cristóbal Colón en un ataque nocturno sin problemas, se había aproximado a distancia de lanzamiento de torpedos y teóricamente podía haber hundido. Pero al día siguiente tenía que hacer el mismo lanzamiento, pero de día. Claro, algo que era imposible, ya que en la jarcia del crucero había unas 200 personas, no solo eso, sino que había encima un tren naval de periodistas, embarcaciones pequeñas, etcétera, etcétera, siguiendo la torreta del submarino hasta que se aproximase al crucero. Claro, desde el crucero, cuando estaba el submarino al orden de las 800 yardas, lo vieron, pero es lógico porque nadie supone que un submarino va a atacar a un barco diciéndole, oye, voy a hundirte. En esta otra transparencia, que es un bonito cuadro, vemos al submarino Peral navegando en superficie en la bahía de Cádiz. El puerto de Cádiz era, lógicamente, un paso obligado para ir a la Carraca, y siempre estaban los barcos engalanados, la gente vitoreaba la dotación del submarino, etcétera, etcétera. Peral se sintió totalmente acogido por la población gaditana. En este esquema vemos pues el ataque al Cristóbal Colón. Quizás falte de aquí pues la cantidad de embarcaciones que había rodeando el submarino para tomar fotografías, publicar en la prensa, etcétera, etcétera. Y el Cristóbal Colón, con toda su gente en la García, vio que este se acercaba a una distancia inferior a 1000 metros. El resumen de las pruebas de mar el 7 de junio, que era un poco la reválida de todo lo que había hecho en los meses anteriores, pues se realizaron estas pruebas en la bahía de Cádiz. Hizo el lanzamiento de torpedos en inmersión, el primero de la historia naval. Navegó, le pidieron a 10 metros de cota durante 1 hora, lo hizo perfectamente. Luego le pidieron hacer inmersión en un punto, poner rumbo este y a ver dónde aparecía 1 hora después. 1 hora después apareció a 3,5 millas exactamente al oeste del punto donde había hecho inmersión. Es decir, la aguja magnética funcionó perfectamente. Por supuesto, en las evoluciones en superficie de inmersión no tuvo ningún problema. Los ataques nocturnos y diurnos, lo único que tuvo problema fue el ataque diurno al Cristóbal Colón. Es cierto que se observaron algunas pequeñas filtraciones en las válvulas que en esa época no eran del todo perfectos. Y alguien criticó que el casco fuese redondo, pero en esa época todos los submarinos que se construyeron tenían el casco de forma de cigarro puro, es decir, redondo. Pero no tenía ningún problema. De hecho, cuando fue a botarse hubo un ingeniero naval listillo que le dijo a Peral que daría la vuelta al submarino. Entonces Peral sacó una tiza y pintó una raya en el casco. De eso nada.
esta va a ser la línea de flotación. Y efectivamente, cuando lo votaron, la línea de flotación estaba en la marca. Total, que el resultado de las pruebas, según dijo la Junta Técnica, fue perfecto y completo. Esto le valió a Peral y a toda la votación una cruz al mérito naval con distintivo rojo, la segunda que ganaba Peral, y además el sable que he citado antes de la reina regente con todos sus afectos. Vemos aquí pues una de las múltiples homenajes que se hicieron a Isaac Peral, en este caso el Hotel Embajadores en Madrid, pero además en prácticamente casi todas las ciudades principales de España pusieron una calle con su nombre, en fin, tuvo cantidad de homenajes, pero indico que esto luego fue contraproducente por las envidias, que es un deporte bastante común aquí en la península ibérica. Y producto de esas envidias tenemos aquí al ministro Beranger. No confundir Beranger con Berenguer, que no tienen nada que ver. Este hombre fue ministro de Marina 6 veces, lo cual indicaba una gran tendencia camaleónica desde el punto de vista político, ya que fue ministro con la reina Isabel II, fue ministro con Amadeo, fue también ministro con la República, fue ministro con Cánovas, fue ministro también con Sagasta, es decir, que tocó todos los palos, monarquía, república, ministro, rey italiano, conservadores y liberales, sin ningún problema, pero con la mala suerte de que en el año 90, cuando se hicieron las pruebas con el submarino y se tenía que decidir la continuación del proyecto, sí o no, y construir un segundo submarino, pues en ese momento un hijo suyo, un hijo de Beranger, se presentaba diputado por el puerto de Santa María. Y Peral también se presentaba a la misma circunscripción. Hay que decir que Beranger ya era senador y ya había colocado a un yerno como diputado y quería colocar a su hijo. Y cuando vio la competencia de Peral, lo llamó a Madrid y le dijo que no se presentara. Claro, Peral le dijo: mire usted, yo lo siento mucho, pero soy muy dueño de hacer, lógicamente, lo que tengo derecho a hacer. Y esto, lógicamente, le consiguió toda la enemistad de Beranger. De hecho, se pasó, pues, lógicamente, sin ningún tipo de vergüenza, el informe de la Junta Técnica lo pasó al Consejo de Marina manipulado y una de las recomendaciones que tenía la Junta Técnica de Cádiz era construir un segundo submarino mayor y con una serie de ventajas que ya había apreciado Peral que se podía introducir. Nada de eso. Beranger llamó a Peral, le dijo que le quitaba la dirección del proyecto, que se la daba a una tercera persona. Y esto es lo que había. Claro, Peral dijo: ¿cómo va usted a quitar la dirección de un proyecto que es mío, de una invención que es mía, y pasar al segundo término? De eso nada. Entonces, viendo que Peral no entraba por la ristra, pues decidió que se desguazara el submarino. Y así, tristemente, se acabó la historia del primer submarino de la historia del mundo. El primer submarino manejado con baterías eléctricas. Resultado de ese desguace, felizmente no llevado a cabo del todo, fue que se desarmó totalmente el submarino interiormente, no quedó nada, y del aparato de profundidades, el delineante, para que no cayera en manos extrañas que ya querían copiarlo, pues lo destruyó a martillazos. Una tristeza. Peral, viéndose totalmente sobrepasado e injustamente calificado, pues publicó un manifiesto de 52 páginas que tuvo que pagar de su bolsillo porque ningún periódico de la época quiso publicárselo, es decir, había pasado de la popularidad al ostracismo. Le costó 2.500 pesetas publicar el periódico El Matute, y en el cual claramente contaba lo que le había pasado. Decía que había tenido los apoyos de los ministros Pezuela en el año 85, el siguiente Rodríguez Arias también, pero tristemente no había tenido el apoyo de Beranger. Destaca el informe positivo de la Junta Técnica, lo cual decía que era conveniente construir un segundo submarino, no había ningún inconveniente en las pruebas que había hecho el primero, y marcaba la ignorancia general del Consejo Superior de la Marina, que en ese momento estaba formado por viejos almirantes de la Marina bélica con V, es decir, que no sabían nada ni de amperios, ni de voltios, ni de motores eléctricos, ni de submarinos, por supuesto. Aporta, por el contrario, la valoración positiva del mejor matemático que tuvo España en el siglo XIX, que era don José Echegaray, primer premio Nobel de España, ingeniero de caminos y muy amigo de Peral, al que admiraba, y de Cecilio Pujazón, un gran científico, director del Observatorio de Marina, que siempre lo apoyó. Pese a estos informes técnicos, Beranger no hizo ningún caso. Tristemente, el 4 de mayo de 1895 se traslada a Berlín. ¿Por qué? Porque durante su estancia en el apostadero de Cavite, pues parece ser
que un barbero le había cortado una verruga que era un tanto peligrosa, le sangró, luego esa verruga se fue transformando en tumor y Peral fue operado varias veces. Ya en el año 95 ya no pudo más y se fue al mejor cirujano que había entonces allí. La operación tuvo un gran éxito, pero durante las curas posteriores tuvo una gran infección y como resultado de la infección murió. Murió un 22 de mayo del año 1895, 9 días antes de cumplir los 43 años de edad, es decir, que murió con 42. Inicialmente la tumba de Peral tuvo lugar en la Almudena porque la Armada no consideró conveniente llevarlo al Panteón de Marinos Ilustres, donde están los mejores marinos que ha tenido la Armada. Curiosa paradoja. Cartagena, que no olvidó jamás a su ilustre hijo, pues dijo que los restos de Peral tenían que reposar en la tierra donde nació. Y hubo un entierro multitudinario que estuvo patrocinado por la alcaldía, en fin, por toda la fuerza viva de Cartagena, el 28 de abril de 1811. Dentro del cementerio de los Remedios hay un precioso mausoleo en el área de enterramientos de la Armada, donde todos los años, cuando llega el Día de Difuntos, la flotilla de submarinos le ofrenda una corona de flores al insigne inventor. Años después, el año 98, después del desastre de Cuba y Filipinas, en el cual la escuadra española fue barrida por la escuadra norteamericana muy superior en medios, adiestramiento, hombres, etc., en Cavite primero y en Cuba, en Santiago de Cuba después, pues el almirante Dewitt, que era el que mandó la escuadra que se enfrentó a Montojo, dijo que 1 o 2 marinos como el de Peral bastarían para destruir en muy poco tiempo una escuadra poderosa. Y de haber tenido España tales buques en Cavite, Santiago de Cuba, bien distinto habría sido el resultado y, por supuesto, él no hubiera podido bloquear Cavite ni 24 horas. Esta triste reflexión ya es a posteriori. Aquí vemos en el cómic famoso sobre Peral, pues el que él dice: siempre nos quedan los reconocimientos rivales. El almirante norteamericano Dewey, tras aniquilar a nuestros barcos de Filipinas e iniciando la pérdida de nuestras colonias, dijo: con su submarino Peral no habríamos podido entrar en Cavite. Efectivamente, en esa época se tenía un pánico fuera lo normal de este arma secreta que iba por debajo del agua. En el combate naval de Santiago de Cuba, aquí vemos a los 4 cruceros del almirante Cervera y los 2 torpederos que fueron igualmente aniquilados por la escuadra del almirante Samson. Si hubiera habido un par de submarinos, tanto en Santiago de Cuba como en La Habana, esto no hubiera ocurrido jamás y España habría podido conservar sus colonias. Años después, otro español, también injustamente acogido y olvidado, Raimundo de Quevilly, que tiene un nombre muy curioso, pero es que su padre era francés, pero el padre vino a trabajar de ingeniero en España, el hijo nació en España y luego pues también se hizo ingeniero. Entonces este hombre lo que hizo fue dar el siguiente paso a Isaac Peral. Isaac Peral inventó el equivalente, hablando en términos de coches, al Tesla, es decir, un coche que tiene una radiación muy importante, pero que al terminar el viaje tiene que recargar las baterías. El submarino de Peral, al acabar su misión, tenía que regresar a puerto, en este caso la Carraca, a recargar las baterías. ¿Qué hizo Raimundo de Quevilly? Pues metió 2 motores Corting para que recargasen las baterías que alimentaban los 2 motores eléctricos. Hubo otros submarinos que lo que hicieron fue meter motores de explosión de gasolina, con el desastre de las explosiones y hundimiento. Pues bueno, pues este submarino, el U-1 alemán, es el producto de 2 genios. El genio español de Isaac Peral y el genio español de Raimundo de Quevilly. Hoy día nadie duda de que los alemanes son maestros en la construcción de submarinos. Pues curiosamente el primer submarino viene de 2 españoles. Aquí vemos un corte del primer submarino, ese U-1, en el Museo Alemán, Deutsches Museum, que está en Múnich, perfectamente conservado. Nos gustaría mucho en el futuro que el interior del submarino Peral esté en las mismas condiciones, lo cual es posible si hay la inversión necesaria. Fruto de esto, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, todo el mundo pensaba que el submarino era más peligroso para las dotaciones que para el enemigo, hasta que un minúsculo U-9, que era muy similar al U-1, ya que fue 8 años después la construcción de este submarino, el anterior había sido el año 2006, pues está patrullando tranquilamente en las aguas del Mar del Norte y ve que se aproximan 3 cruceros acorazados, en línea de fila y sin hacer zigzag, que es lo preceptivo cuando se supone que hay submarinos. Pero está claro que los ingleses despreciaban la posibilidad de que un submarino alemán estuviera allí. Entonces el comandante de U-9 hace la aproximación para lanzar torpedos y hunde primero al Abukir.
El Aukir hunde con sus 1.200 hombres y 12.000 toneladas de desplazamiento. El segundo crucero acorazado, el Hope, para máquinas porque cree que el anterior ha tocado una mina. No había tocado una mina, lo que había tocado un torpedo del U-9. Entonces el comandante del U-9 no acredita lo que ve, sus ojos. Se acerca rápidamente, hace otro problema de aproximación y dispara un segundo torpedo que hunde al HMS Hawke. El tercero, que debía haber estudiado poco o poca inteligencia, también para el barco para recoger los náufragos y no se da cuenta del peligro que había en el área. El comandante del submarino lo que hace automáticamente es que se aproxima y vuelve a hundir al tercer crucero y último. ¿Qué pasa? Pues que Churchill dijo aquella célebre frase. Churchill es el ministro de Marina, o First Sea Lord. Decía que en menos de una hora un minúsculo buque de 400 toneladas y con 20 hombres de dotación le había causado más bajas a la Royal Navy que tuvo Nelson en toda su época de batallas. Y esa es la historia. Entonces España, que no tenía submarinos porque había despreciado el de Isaac Peral en el año 90, pues lo que hace es que 26 años después y 2 años después de iniciarse la guerra, encarga un submarino ¿a quién? A los que nos habían hundido los barcos por no tener submarinos, a los americanos. Una curiosa paradoja que corresponde al título de este ciclo. Entonces, Holland, que es el inventor del submarino norteamericano, era un irlandés que, como odiaba profundamente a los ingleses, fue a Estados Unidos a ofrecer su invento. ¿Qué pasa entonces? Pues que el invento de Holland, que es del año 98, es decir, tan solo 8 años después del de Peral, pues fue incrementando, lógicamente, todas las ventajas y borrando todos los fallos, introduciéndole adelantos, etcétera, etcétera, hasta obtener un submarino francamente bueno como fue el que se compró en el año 16 a los Estados Unidos. Este Isaac Peral no tuvo nunca numeral, ya que aunque existía ya la serie A, con el A1, A2 y A3, que eran submarinos italianos, 3 que se compraron a los astilleros Fial Laurenti, el Isaac Peral se le puso, pues no oficialmente, pero extraoficialmente, como el A0. Entonces, este A0 es el segundo Isaac Peral, después del original, el construido por Peral. Aquí lo vemos en el arsenal de Cartagena y al fondo se ve pues la base de submarinos y todas las instalaciones del arsenal. Entre tanto, ¿qué haya pasado con el pobre Peral? Pues a pesar de la orden de desguace, alguien no la cumplió, lo único que hicieron fue vaciarlo interiormente y estaba arrumbado en la carraca. Pero el almirante García de los Reyes, que había sido el primer jefe de la base submarinos, primer jefe de la flotilla de submarinos, y en ese momento ministro de Marina, dijo: vamos a recuperar el casco del Peral y lo llevamos a la base submarinos. Y aquí vemos el momento de la fotografía en el cual el Peral, que había sido remolcado por el remolcador Cíclope, está abarroado a un submarino de la clase B, el B2, al lado del submarino de la clase A, poco antes de que fuera metido en el dique flotante e introducido en la base submarino dentro de una especial cama que le habían hecho en los jardines. Aquí vemos la maniobra de desembarcar el submarino Peral en la base de submarinos. El tercer Isaac Peral pertenecía a la serie C. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, pues la serie A, el A0 había sido Isaac Peral. En la serie B fueron 6 submarinos que ninguno llevó nombre, y en la tercera serie, que es la serie C, pues al primero le llamaron Isaac Peral. Este ya era un submarino oceánico, también un desarrollo como los anteriores de la clase Holland. Era un submarino que desplazaba unas 900 y pico toneladas de superficie y ya tenía carácter oceánico, cosa que los anteriores de la serie A y serie B no lo tenían, ya que eran mucho menores. Tristemente, los 6 submarinos de la clase C, exceptuando el C2, se hundieron. 4 de ellos en la guerra civil, todos menos el C2 y el C4. El C1 concretamente fue hundido en un bombardeo en Barcelona, aunque luego fue reflotado al acabar la guerra civil y sirvió para adiestramiento en superficie de navegación del sistema de propulsión. Y el C4, que se había librado de ser hundido en la guerra civil, pues se hundió en 1946 por un abordaje que tuvo con el destructor Lepanto, un desafortunado incidente, lo cual demuestra la peligrosidad de este tipo de buques. Una vez que estaba instalado el submarino en la base, pues un alcalde de Cartagena, Federico Trillo Figueroa, dijo que sería conveniente que el submarino se trasladase al centro de Cartagena, enfrente de la muralla del mar, que es un sitio privilegiado, para que todo el pueblo de Cartagena y aquellos que llegasen de fuera pudieran admirar el submarino del inventor. Y ahí queda, en la viñeta de abajo, vemos que está el submarino instalado pues enfrente del edificio de Servicios Generales. No sería este el último emplazamiento.
Aquí lo vemos, este es el segundo emplazamiento ya en una fotografía real, en el que vemos que están en un jardín y la verdad es que el submarino quedaba muy bien y era lo primero que se veía en Cartagena al entrar por el puerto. La Armada, después de los submarinos clase A, B y C, pues tuvo que comprar submarinos a los norteamericanos porque nos habíamos quedado sin producción propia, ya que la siguiente serie, la serie D, fueron submarinos totalmente realizados por ingenieros españoles, pero que dieron muy mal resultado y que prácticamente no pasaron de mazarrón, ya que tenían serios problemas de estabilidad al hacer superficie y al hacer inmersión. ¿Qué se hace entonces? Pues se compran inicialmente un submarino y después 4 más. El primer submarino, el almirante García de los Reyes, es de la clase Fleet Snorkel, y los 4 siguientes eran Fleet Snorkel modificados y modernizados por el programa Guppy 2, que era Greater and Empowered Power Propulsion. Estos submarinos eran submarinos muy grandes, de 2.400 toneladas, oceánicos, hechos para la guerra del Pacífico, donde podían estar 3 meses en patrulla, y todos participaron en acciones de guerra. El S-32 Isaac Peral era el ex USS Ronquil y dio un magnífico resultado. Yo tuve el privilegio de navegar en este submarino. De nuevo, el Peral sale de nuevo a la palestra. En este caso, con motivo de la Expo de Sevilla, el pabellón de Murcia pide que el invento del general Isaac Peral sea trasladado a Sevilla. ¿Qué se hizo entonces? Pues hubo que cortar de nuevo el casco del submarino y llevarlo allí y transportarlo. Con ello, entre la ida y la vuelta, este es el único submarino del mundo que tiene más millas terrestres que marinas. De nuevo volvió a Cartagena y aquí lo vemos el tercer emplazamiento que tuvo en el año 2002. ¿Por qué? Porque hubo obras en el muelle, se modificó totalmente la infraestructura y aquí vemos al submarino con el edificio de servicios generales de la Armada al fondo. Pero esto tenía un problema. En primer lugar, había demasiada agua, demasiadas fuentes que estaban lamiendo el casco del submarino. Y en segundo lugar, era acero del siglo XIX, no tan bueno como el acero actual, y empezaba a dañarse seriamente por el tema de corrosiones. Gracias a Dios, hubo la iniciativa de crear un museo naval en Cartagena más grande que el que existía, cediendo al Arsenal una nave donde cabía perfectamente el submarino y donde estaría protegida. Aquí vemos al entonces príncipe de España, Felipe, y hoy día Felipe VI, rey de España, que acudió a la inauguración del museo. El submarino está perfectamente protegido. Vemos una vista de la parte de popa perfectamente restaurada gracias a la inversión de empresas que, como Repsol y alguna más, dieron sus dineros. Una visión de popa de la vela, por esa abertura, por esa escotilla que está abierta, se introducían los torpedos. A proa, eso que parece una especie de reflector, era la entrada del aire para renovar el aire interior del submarino. Y en el centro vemos la torreta que hacía de periscopio. Aquí vemos la popa y la porta del torpedo con la placa de la tripulación y la entrada de aire fresco, como hemos dicho antes. Esta es la cara de proa del submarino. Vemos ahí los cristales de esa torreta por donde entraba la luz y además se reflejaba al exterior. Una prueba del cariño que le tiene Cartagena al submarino Peral y al inventor es que la gente joven del Instituto de Enseñanza Secundaria Politécnico pues hizo una escala del submarino, un submarino a la escala de 1,5, que ha estado navegando, se ha probado perfectamente y está colocado en la entrada de Cartagena viniendo desde Murcia. Es lo primero que se ve, el nombre de Cartagena y detrás del submarino, dada la importancia que se le da a esta invención. Hubo una época en que los submarinos no llevaron ninguno nombre de Isaac Peral, cuando se construyeron los submarinos franceses de la clase Daphné o clase Delfín en español, o de la clase Agosta o de la clase Galerna en español. Los primeros tenían nombre de peces y los segundos tenían nombres de vientos. Entonces, para que no se perdiera el nombre del ilustre inventor, a la base submarino se le puso el nombre de Isaac Peral. Vemos a la flotilla de submarinos engalanada el centenario de su aniversario del año 2015, ya que por una real orden del rey Alfonso XIII se creó la flotilla de submarinos con 4 unidades, en el año 1915, cuando reinaba Alfonso XIII. En esta otra transparencia vemos a Felipe VI visitando oficialmente la base Isaac Peral. El futuro, pues el futuro es el quinto Isaac Peral, que pertenece a la serie S-80 y llevará el numeral S-81. Las características de submarino, que es muy grande, de 3.200 toneladas en superficie y casi 3.700 en inmersión, tiene 81 metros de esloras, 11,7 de manga, es decir, el ancho, 6 metros de calado, la profundidad,
puede dar 12 nudos en superficie y 20 en inmersión, su cota es igual o superior a 300 metros, lleva 6 tubos lanzatorpedos en la proa y además de los torpedos alemanes DM2A4 Seahawk, puede también cargar y lanzar misiles norteamericanos Subharpoon contra buques y también misiles de ataque a tierra, también norteamericanos Tomahawk. Irá dotado de un sistema de propulsión independiente del aire, lo cual me permite estar del orden de 15 días sin tener que recurrir al snorkel para recargar las baterías, ya que este sistema AIP lo que hace es que va produciendo continuamente electricidad para alimentar las baterías. Su dotación está entre 32 y 40 hombres. El día antes de la botadura en seco, por llamarlo de alguna forma, vemos aquí a toda la dotación formada. Aquí vemos el día de la botadura en seco, le llamo en seco porque lo único que se hizo fue que la infanta Leonor estellase la típica y clásica botella de champán contra el casco submarino para desearle mucha suerte, porque la botadura real, aquí vemos a toda la familia real delante, el rey, la reina y las dos infantas, la botadura real tuvo lugar el día 7 de mayo de 2021. Aquí la maniobra fue un tanto complicada, ya que desde la grada tenía que entrar el submarino en el dique flotante. Una vez el dique flotante, este se separaría del muelle y comenzaría a inundarse, comprobando en todo momento la estanquidad de todas las cámaras del submarino, que fue perfecta. El Isaac Peral, el S-81, pues tiene varios retos tecnológicos, exactamente igual que le pasó a Peral. Por ejemplo, el periscopio optrónico es un periscopio que no es por medio de lentes, es un periscopio electrónico, de óptica y electrónica, en el cual vemos en una pantalla lo que estaría viendo el comandante o el oficial de guardia con el ojo pegado al ocular. También tiene un sistema de combate integrado. Este sistema de combate integrado tiene que aunar los tubos lanzatorpedos británicos, el torpedo alemán y el sistema de combate norteamericano. Es complicado todo eso. La dotación es muy reducida, lo cual no da lugar a errores. Es un proyecto en diseño totalmente español, lleva un sonar remolcado construido en España por SAES, que es una empresa española ubicada en Cartagena, tiene un motor de magnetismo permanente, el sistema que he comentado antes de propulsión independiente del aire, el sistema de control de plataforma, que es producto de Navantia, y además ha habido que construir simuladores con la ayuda de Indra para que la dotación pueda entrenarse. Sistema de lanzamiento, puede llevar misiles, torpedos, minas y por supuesto lleva sonar de proa, sonar lateral y sonar remolcado. Es decir, muy completo en el tema de escuchas. En esta transparencia se da a entender lo que será en el futuro la base de submarinos, que ya ha hecho obras para construir las dos fosas que vemos en el centro con los 4 submarinos atracados. La conclusión de esta conferencia, ¿cuáles son? Pues en primer lugar, Isaac Peral inventó el primer submarino eléctrico de la historia. Esto no lo puede negar nadie y ahí están las fechas. Además, realizó el primer lanzamiento de un torpedo en inmersión. Es decir, es su primer submarino eléctrico, no solo eléctrico, sino además era un submarino militar, porque ha habido gente que ha construido submarinos que no servían para operaciones navales. De haber continuado con un segundo submarino, posiblemente no se habrían perdido Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Marianas, ya que, por los motivos que he explicado antes, existía muchísimo miedo por parte de los grandes buques de superficie de enfrentarse con un enemigo desconocido que en cualquier momento podía hundirlo con un torpedo. Y tenemos el ejemplo del 22 de septiembre del 14, en que un solo submarino minúsculo hunde a 3 cruceros acorazados en menos de una hora. ¿Por qué? Porque su sola presencia disuadía a un hipotético enemigo. El invento de Peral se perfeccionó con otro español, el U-1. Mira por dónde los famosos submarinos alemanes vienen de los inventos de 2 españoles. España perdió la capacidad de construir submarinos hasta el año 32. Esto fue una auténtica pena, ya que hasta ese año, cuando se construye el primer D1, hemos tenido que comprar submarinos a Estados Unidos, a Italia y luego pedir patentes para construir las series B y las series C, que eran siempre basadas en el diseño de Holland. Esa capacidad de construir submarinos se ha recuperado en el 2021 con la botadura del S-81. En el mundo hay 40 naciones que tienen submarinos, pero solo 9 los diseñan. Concretamente en Europa son Suecia, Alemania, Francia, en Reino Unido y España. Y en el mundo, además de los que he nombrado, están Estados Unidos, Rusia, China e Irán. Irán también sabe hacer submarinos por su cuenta y riesgo. Paradójicamente, el submarino es el arma de los débiles, ya que siempre el tema de la ocultación favorece al más débil. El submarino nuclear, que sería el siguiente paso
que España tuvo la oportunidad de tener submarinos nucleares, pero hubo también un iluminado que dijo que no los necesitábamos. Y entonces la cooperación con Francia, que entonces estaba abierta, pues quedó en agua de borrajas. El submarino nuclear hoy día no tiene enemigos. ¿Por qué? Porque un submarino nuclear sale de puerto y se puede tirar 3 meses navegando sin ningún problema. Concretamente, hubo un submarino, el USS Tritón, americano, que dio la vuelta al mundo en 60 días en inmersión y a 18 nudos de velocidad. Este submarino tuvo la deferencia al pasar delante de Cádiz, salir a superficie y echar una corona al mar en recuerdo de Juan Sebastián Elcano, que fue el primer circunnavegante de la historia, también español. El quinto Isaac Peral S-81 será una realidad en el año 2023, pues como dice el refrán taurino, no hay quinto malo. Y solo me resta agradecerles su atención. Muchísimas gracias por haber prestado atención a esta conferencia y hasta la próxima.